Levanto mi cabeza, el Rey de Gloria está entrando aquí. Yahweh, Yahweh. Y estaba reflexionando, ya desde varios domingos estamos reflexionando sobre la vida de Jesús. Y el Señor Jesucristo es muy interesante porque el Señor Jesucristo tenemos escrita el día de su nacimiento. Y tenemos relatos, testimonios escritos del tiempo de su nacimiento y por ende hoy festejamos la Navidad, o si no, no estaríamos festejando la Navidad. Pero luego hay un salto a la edad de 12 años de edad, cuando él se pierde de sus padres, de María y de José, quedándose en el templo. Y de ahí saltamos a la edad de los 30 años de edad. A los 30 años el Señor Jesús se manifiesta y ¿qué hace? Va al río Jordán, donde es bautizado por Jesús. De ahí sube al desierto, donde fue tentado por el diablo, salido victorioso de allí, comienza a bordear el mar de Galilea y comienza a llamarle a algunos hombres como para sus discípulos. Estamos hablando de San Mateo capítulo 2, 3, 4. Y Jesús llama a estos hombres, pero rápidamente, dice, si ustedes leen Mateo capítulo 4, rápidamente comenzaron a ocurrir, o sea, a recorrer la fama de Jesús, que comenzó a ir a otras ciudades, porque al caminar él por donde él pasaba, ocurría cosas grandes. Y la gente al principio, las personas, para solamente curiosear, otras personas que escuchaban lo que estaba ocurriendo, otros solamente para ir a mirar, empezaban a ver que ciegos comenzaban a ver, paralíticos levantarse, y comienza a despertar algo en la gente, diciendo, este no es cualquier hombre. Miren que han venido muchos profetas a nuestro pueblo, a nuestra nación a lo largo de los años, pero este está trayendo algo diferente. Y de hecho que sí, traía algo diferente porque él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que la multitud empieza a seguirle y él va a un monte. Y sus discípulos con él, los que habían rejuntado ahí a la ribera del mar de Galilea, se sientan al lado de él y Jesús comienza a hablar a una multitud de gente. Y allí comienza algo llamado el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 es el primer mensaje que Jesús da al pueblo de Israel. El Sermón del Monte o las Bienaventuranzas es la primera prédica que Jesús hace al pueblo de Israel. Y me impresiona porque Jesús comienza por primera vez a hablarle a la gente, enseñándole, empieza con la palabra bienaventurados. Pero, ¿qué le impulsó a Jesús a hablar de la palabra bienaventurado? Es que Jesús podía ver a la multitud y entendía a la gente. Veía mucha gente sufriendo, veía mucha gente llorando, mucha gente sin esperanza, mucha gente con dolor, mucha gente engañado, mucha gente metido en circunstancias raras. Y Jesús podía entender la vida de ellos. Y me impresiona la palabra que comienza con la palabra dichosos, bienaventurados, porque no les recriminó a nadie. No les dijo a ellos, estás pagando tu pecado. El pecado tiene consecuencias. Lo que sembraste estás cosechando. No empezó de esa manera Jesús.
Jesús empezó diferente. Y eso es lo que más me asombra, me impacta del corazón de Jesús. Cuando empieza por primera vez. Capítulo 5, 6 y 7 habla de toda la enseñanza que Jesús hizo. En el capítulo 1, fíjense, 5:1 dice que Jesús va al monte y le enseña a la gente. El capítulo 8 dice, baja del monte, verso 1. O sea, tenemos 5, 6 y 7, toda una enseñanza que ahora voy a compartirles, que era lo que Jesús transmitía. Él comenzó a hablarle a esa gente que estaba allí, pero le estaba hablando no al pueblo de Israel, estaba hablando al corazón de la gente. Y eso me impacta. ¿Saben por qué me impacta? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y cuando Él nos habla a nuestro corazón. Vos podés estar confiado, seguro, que Él no va a hablar en público, en general a la gente. Si hoy Él te trajo a este lugar, es porque Él quiere hablar a tu corazón. Y solamente Jesús tiene el poder de poder hacer eso. Y quiero irme contigo a nuestro relato. Y vamos a irnos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 1 al 12. La bienaventuranza. ¿Qué es la bienaventuranza? Según estudioso de la Biblia, 8 son las bienaventuranzas. Bienaventurado esto, bienaventurado esto, bienaventurado esto. 8. Y es considerado, escuchen lo que les voy a decir, según los estudiosos, es considerado la carta magna del ministerio de Jesús. Que todo lo que Jesús desarrolló fue en base a esto que Él lanzó allí en el Sermón del Monte. De hecho, cuando Él daba un ejemplo como el buen samaritano y otras parábolas, Él estaba relatando ciertas cosas que ya había enseñado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Porque es como una base de lo que Jesús vino a hacer. Si hoy esta noche vos y yo salimos entendiendo del corazón de Jesús a su primera prédica, vamos a entender el corazón de Dios para mi vida. Voy a entender el corazón de Dios para mi vida. Vamos a entender el corazón de Dios para nosotros. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 1, vamos a leer todos, pero no voy a hablar de todas las bienaventuranzas, pero quiero enfatizar algunos porque tengo puntualmente que quiero mostrarte algo. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué dice? Les enseñaba. Esta palabra, la palabra enseñaba, es muy importante. Porque la palabra enseñar significa que le está diciendo a la gente algo que ellos no conocían, que ellos no manejaban. Porque si alguien me va a decir algo que yo ya sé, no me está enseñando nada. Ahora, cuando alguien me dice algo que yo no sé, entonces sí es una enseñanza. Diciendo, ¿qué dijo? Vamos a ver, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos hasta el 12. ¿Avanzamos? ¿Podemos? 6, seguido 6 hasta el 12. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Bienaventuranza. La palabra bienaventuranza no es lo mismo que bendición. Escuchen un ratito, esto es muy importante porque acá hay una diferencia cuando la palabra de Dios dice bienaventurados. La palabra bendición, escuchen, la palabra bendición quiere decir una gracia de Dios que me da sin que yo lo merezca. Una bendición es lo que yo recibo por la gracia de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes van a entrar a una tierra, yo les voy a bendecir porque van a entrar a una tierra donde ustedes no van a trabajar por un periodo de tiempo, van a tener casas allí, van a tener cosechas allí, ustedes solamente van a entrar lo que otros habían sembrado, cosechado y sembrado. Ustedes no van a hacer nada. Eso se llama bendición. Pero la palabra bienaventurados la palabra bienaventurado es una bendición provocada. Escuchen, la bendición es una gracia, es un regalo. Pero la bienaventuranza es una bendición pero provocada. O sea, significa accionada de mi parte para poder alcanzar. ¿Están conmigo? Pastor, puede ser lo uno y lo otro. Puede ser que Dios me bendiga y que yo no haga nada. Sí puede ser, y eso se llama bendición. Ahora, ¿yo puedo hacer también para alcanzar las bendiciones? Sí, se llama bienaventuranza. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 28 dice, bienaventurado serás si hiciereis. Si hiciereis. O sea, la bienaventuranza nos va a llevar a una acción. O sea, la palabra acción significa provocarle algo a Dios, o sea, provocarle en el sentido, accionar para que Dios me bendiga. ¿Están conmigo? Por eso, cuando Jesús comienza a hablarle al pueblo de Israel y les dice, ustedes bienaventurados, y comienza a hablar, y esto me impacta. Atiendan esto porque Dios va a ministrar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Jesús, entendiendo cómo era en aquel tiempo el corazón del hombre. Jesús entendía en aquel tiempo que la maldad se había multiplicado y que había consecuencias de pecado, que eran enfermedades, dolores, tristeza, amargura. Y cómo vivían la gente vivía mendigando, llorando, lastimándose el uno al otro. Ese era el corazón de las personas. Por eso cuando empieza con la primera bienaventuranza, cuando le dice bienaventurados, le dice la palabra, Jesús le dice a ellos, los pobres en espíritu. Estaba hablando de una necesidad, porque la palabra pobreza o pobre significa carente o carencia. Y a nosotros a través de los años y los siglos nos han enseñado en la religión en donde hemos estado que Dios quiere que seamos pobres y que es feliz y dichoso el pobre. Y es mentira, como un pobre que no tiene comida en la mesa de sus hijos, que no tiene ropa, que no tiene abrigo, que no tiene un techo, va a ser feliz. No puede ser feliz. O sea, hay una contradicción muy grande cuando yo digo, bienaventurados los pobres.
Hay pobre de amor, hay gente carente de amor y hay muchos. Hay gente carente de compasión. ¿Por qué la gente quiere llamar la atención? ¿Por qué la gente hace cosas raras? Porque es carente de aprecio, de un abrazo sincero, de la necesidad de papá y mamá en casa. Hay gente pobre económicamente y es real. Pero Jesús no habló de ella. Jesús habló de los pobres en espíritu. Y él entendía que eso abundaba en ese tiempo. Gente que necesitaba de Dios. Gente que tenía hambre de Dios. Gente que vivía sin Dios. Por eso es tan importante para nosotros comenzar a decirle a esa gente, y escuchen, porque esa gente que estaba necesitando, que ellos ni sabían de qué necesitaban, Jesús les dijo, ustedes van a ser felices. Ustedes van a comenzar a ser felices. No le dice ustedes son felices, van a ser felices. Porque Jesús sabía que Él era la solución para el mundo. Él entendía que Él era la persona que iba a llenar esa necesidad. Entonces, cuando nosotros nos sentimos carentes de Dios, tenemos que estar contentos cuando quiero más de Dios. Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Y estamos en una búsqueda de Dios. Yo quiero decirte que estás en el proceso de ser dichoso y feliz. Escuchen lo que dice la palabra bienaventuranza. Miren, bienaventurado, por ejemplo, bienaventurado. Es una persona, el bienaventurado es la aplicación voluntaria, escuchen, es la aplicación voluntaria de ciertos elementos revelados a la palabra de Dios que causan bienaventuranza en mí. Es la aplicación de ciertos elementos que la Escritura me da para yo ser dichoso. Las bienaventuranzas son claves, son enseñanzas que Dios me da para que yo pueda ser dichoso, feliz, completo, apto, bienaventurado. Cuando en el segundo punto Jesús le dice, en el primer punto, escuchen lo que dice. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús estaba muy consciente que Él traía algo en esta tierra y que era traer el reino de los cielos en la tierra. He aquí el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús estaba trayendo un estilo de vida, un ambiente, una gloria diferente al mundo. Jesús estaba enseñándole a la gente que ellos vivían en un ambiente lejos de Dios, a un ambiente del enemigo, de la tristeza y del dolor, pero ahora vienen tiempo aquellos que tienen hambre de Dios a que tengan un ambiente de gloria que hoy se llama la iglesia. Dios entendía que venía un nuevo tiempo para nosotros. Pero cuando Jesús le dice bienaventurado en el segundo punto, los que lloran. Y escuchen, esto es importantísimo. Porque nuestro dolor y nuestra impotencia es manifestada en una angustia del alma. Cuando no sé qué hacer. Cuando no sé cómo voy a hacer. Cuando digo, no, ¿dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar de mí? Cuando yo no encuentro salida a situaciones donde me agobia y estoy entre la espada y la pared. Entre un pie aquí y un pie en la cárcel. Un pie en la vida o un pie en la muerte.
Cuando hay situaciones, el ser humano no tiene escapatoria más que tirarse y llorar. ¿Quién no ha llorado en algún momento? De dolor, de tristeza, de amargura. ¿Quién no ha llorado? Y Jesús entendía y veía. Por eso es que me impresiona, porque en el momento en que vos estabas tirado a los pies de tu cama, en una situación, veo gente que estuvo a alta hora de la noche, sentado esperando colectivo, llorando. Dios me muestra que hay personas en este lugar con una impotencia. Y saben que cuando Jesús vio eso, no le dijo que arruinado, que cuñaí. ¿Por qué está llorando vos, hombre? No. ¿Saben qué Jesús le dijo a ellos? Recibirán consolación. Porque Él entendía que venía el Espíritu Santo y que iba a consolar los corazones, que iba a traer esperanza. Porque yo creo, y mi tema, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el pastor? No dijiste el nombre de tu tema. Mi tema es bienaventurada ver sus promesas. Porque la bienaventuranza es una promesa. Que si yo acciono, creo, voy a ver resultado. Porque Él lo va a cumplir. Cuando Él habla de consolación, miren, dice en el tercer punto, versículo 5, por ejemplo, bienaventurados los mansos. ¿Saben cómo me impresionó esto? Cuando dice Jesús, bienaventurados los mansos, verso 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por él. ¿Saben dónde me dolió? Porque llegamos a un punto de que ya no queremos ser buenos. Mi hijo no puede más ser bueno ahora en la escuela. Van a pasar todo encima de vos. Si te pega, pegale. Si te patea, pateale. Si te empujó, empujale. ¿Saben que hoy no podemos ya ser buenos? Porque la gente nos dice tonto. Qué tonto que sos. ¿Quién hoy día va a ser bueno? Yo les voy a contar mi historia un poquito. Yo crecí trabajando en la calle, pero en mi corazón nunca tuve como un deseo de ser malo. Yo no quería ser malo. Yo no le quería dañar a nadie. Pero ¿saben qué? La vida y la sociedad me hizo que sea malo. El ambiente en que yo vivía me hizo que yo sea malo. Pero yo no quería ser malo. Y cuando Jesús vino y dijo, dichosos los que quieren ser buenos. Aquellas personas que quieren ser buenos, vuelvan a ser buenos. Porque antes de mí podías vivir y sufrir siendo bueno. Pero ahora los buenos van a recibir herencia. Los que son buenos hoy van a recibir herencia. Hay gente que tiene un corazón bueno. Nunca quiso ser malo. Hay gente mala, hay gente mala. No podemos negar, hay gente que tiene un corazón malo. Pero no todos somos así. Cuando Jesús habla sobre la bienaventuranza, va un poquito más en la enseñanza. Se levantó contra la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús les dijo a ellos, ustedes están acostumbrados a eso, pero hoy yo vengo a decirles que no a eso. Aquel que te quiere quitar, dale. Aquel que te pega por la cara, dale la otra. Y no era esa la naturaleza del mundo. No era la naturaleza del mundo. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo le estoy queriendo decir de que hay esperanza para las cosas buenas. Que podemos volver a ser buenos. Y Jesús fue bueno. A él le pegaron, le arrancaron la barba,
le pusieron corona de espina. Y dice la palabra, no abrió su boca, no dijo nada, no se quejó, llevó eso por delante. Porque hay herencia. Para los que hacen bueno, hay cosas buenas. Aquel que vos siendo bueno con ellos y ellos son malos contigo, ellos van a rendir cuenta delante de Dios. No vaya a hacer nada. Conocí a una persona cristiana y tenía una camioneta lleno de piedras por la puerta de su camioneta. Y yo le dije una vez, ¿qué hace esas piedras en tu camioneta? No, me dicen, pastor, algunas veces los colectiveros vienen así, no sé qué, y yo les sigo y les rompo su vidrio. Gloria a Dios, dije yo en mí adentro. Porque hay una naturaleza de querer hacer nuestra justicia propia. Pero Jesús nos estaba enseñando eso. Hoy yo vengo a decirte que Apocalipsis dice, el que es bueno, siga siendo bueno. Pero el que peca, que siga pecando, dice. Pero ese no es para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y el cuarto punto, porque solamente 4 quiero tocar. El cuarto punto, verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre. Poneme 6, por favor. Tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saben? Cuando nosotros como personas naturales, normales, vivimos en un mundo de injusticia. Pero siempre va a haber lugar para un hijo de Dios que quiera hacer la justicia. Qué lindo es llegar a una institución donde vos pensás que todo es corrupto y aparece un hijo de Dios en medio de ellos. ¿Sabe que eso es importantísimo? Antes, los principios del evangelismo antiguo no se mezclaba. Yo creo que hasta el día de hoy no mezclamos política con iglesia, con religión. Pero deseamos que muchos hijos de Dios estén en algunas sillas de autoridades, porque ellos pueden marcar una diferencia. Nosotros tenemos que desear que haya justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de que todo se haga bien, correctamente. Por eso, cuando vamos al capítulo 6, antes de terminar el capítulo 5, Jesús sigue hablando en los siguientes versículos, no vamos a leer. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Cuando yo veo a Jesús mirando nuestro corazón, hoy yo miro diferente a la gente. Hoy le miro diferente a la gente. ¿Cómo le miro a la gente? Yo le quiero mirar como Jesús miraba a la gente. Y yo quiero que mi prédica sea siempre con esperanza. Porque Él les dice a ellos, tus llantos no siempre será de dolor. Tus lágrimas no siempre van a ser de tristeza. Yo voy a cambiar eso. Tus lamentos los voy a cambiar en baile, en danza. Las lágrimas van a seguir cayendo, pero van a ser de alegría, de lo que Dios sigue haciendo. Cuando Él comienza a hablarnos de esta manera, yo siento algo muy especial por la gente. ¿Por qué? Porque Él empezó
su palabra, su evangelio, con esperanza. Yo quiero orar contigo un ratito, ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Cierra tus ojos un ratito. No sé cómo está en este momento tu corazón. No sé qué estás pasando. ¿Qué situación difícil te aconteció en estos tiempos, en estos días? O quizás estás arrastrando por años. Pero hoy quiero decirte que Jesús está en este lugar. Y con el mismo corazón que estuvo en ese monte un día cuando inició su ministerio, su sermón, su predicación, su enseñanza, no solamente era para conocimiento, sino que estaba hablando a nuestro corazón. Y hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que no durarán para siempre esos momentos difíciles, que hay salida para lo que estás pasando. No importa el tiempo. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que viene solución de parte de Él. Y Él esta noche te está diciendo, yo soy esa solución. Yo quiero cambiar tu destino, quiero cambiar tu situación, quiero cambiar lo que por años el enemigo ha estado haciendo en tu vida. Yo quiero hacer algo nuevo contigo. No quiero que te rindas. Yo he visto tus lágrimas. Yo he visto tus momentos difíciles. Yo he visto cuando no tenías fuerza y no tenías salida. Yo te he visto, yo he estado contigo allí. Pero estaba esperando este momento. Porque necesitaba que entiendas que yo te entiendo. Y que si yo vine a este mundo, fue con un propósito. Y vos era mi propósito. Vos fuiste mi propósito. Tu causa no está determinada por el enemigo. Yo soy el que marco tu destino. Y mis pensamientos son pensamientos de bien. Hoy yo te ayudo. Hoy yo estoy contigo. Hoy yo te levanto. Solamente necesito que puedas poner tu confianza. Que puedas creer en lo que yo te estoy hablando. Y vas a comenzar a ver cosas grandes. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu fecha. Hoy es tu día. Este es tu momento. Si Jesús inició y puso los pies sobre la tierra, fue para este momento. Quiero pedirte ahí donde estás, puedas decirle ahí, ¿dónde estás? Decirle a papá, a Dios, Señor, yo pongo mi confianza. Hace como una oración, no repitas lo que yo digo. Hace como una oración y decirle a papá, a Dios, hoy yo pongo mi situación, mi causa en tus manos. Yo confío en ti, yo creo en ti. Yo creo en ese sacrificio victorioso de la cruz. Y que yo voy a salir victorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, papá Dios. Miren algo interesante. Con esto voy a ir cerrando. Con esto cierro rápidamente. El rey David entendía perfectamente esta situación. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que Jesús inició su predicación con la palabra bienaventurados. Y el Salmos capítulo 1, versículo 1, poneme Salmo 1:1, vamos a leer hasta el versículo 3.
que el rey David empieza con la palabra bienaventurado. Y David dice bienaventurado, pero miren, hay tres elementos. ¿Cómo provocar la bienaventuranza? Este punto va a estar lindo. ¿Cómo? Primero yo les hablé de las bienaventuranzas, qué significa, qué es lo que Jesús hizo y cuál es el corazón de Jesús. Pero ahora, ¿cómo provocar la bienaventuranza? ¿Cómo hacer que Dios accione a mi favor? ¿Qué tengo que hacer? David nos da la respuesta. Y dice, miren, dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3 último. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Fíjense que dice, y todos los que piensan prosperará. No dice, y todos los que anhelan prosperará. No dice piensa, no dice anhela, no dice me cruzó por la... No, el que hace. Es muy importante entender de quién estás rodeado. ¿Quiénes están al lado tuyo? ¿Quiénes son los que te aconsejan? ¿Qué pensamiento tiene tu amigo? ¿Qué fe tiene tu amigo? ¿Qué creencia tiene tu amigo? El que está contigo, tu íntimo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la persona que no tiene la misma fe o pasión por Dios que está a mi lado influye en mí. Grandemente influye en mi vida. Hay una frase común que se suele decir, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué significa? Que tu referencia es el con quien vos andás. Pero la Biblia dice que si andas con sabio, Proverbio 23, si andas con sabio, sabio serás. Y muchas veces las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el que está a mi lado no tiene la misma pasión por Dios. Entonces el rey David utiliza la primera frase, dice, bienaventurado el varón que no está rodeado de esa clase de persona, ni en su silla de maldad se ha sentado. Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, mi socio es mi socio, pero él no le conoce a Dios, pero nambrina. Es mentiroso, es grosero, y él habla de cosas sandeces, y él se sienta ahí, y luego yo me voy y me siento donde se sentó. Nosotros tenemos que empezar a ser celosos por nosotros mismos y por nuestra vida espiritual. ¿Cuánto me dicen amén? Primer punto interesante que el rey David nos muestra para ser bienaventurado. Punto número 2. Miren, dice punto número 2, como árbol plantado. Fíjense que la palabra plantado me habla de ubicación. Y es muy importante estar sujeto o sujetado, vivir, servir y servir a Dios en un punto específico. Nosotros tenemos que ser celosos a donde Dios nos plantó. Tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos dio. Si Dios me regaló mi ministerio, si Dios me regaló mi iglesia, si Dios me dio esto, nosotros tenemos que ser celosos en ese aspecto.
Mientras que no haga eso, voy a ser inestable, como dice el apóstol Pedro. Cualquier viento de doctrina, pensamiento, idea, y ya me hace dudar. Entonces, mi vida es inestable. Voy a andar como sobre las olas del mar, arriba, abajo, aquí, allá, y nunca me puedo estabilizar. Pero si somos como un árbol plantado, firme, junto a la fuente que me alimenta, yo voy a dar frutos. Y mi fruto va a permanecer. ¿Cuánto me dicen amén? Y tercer último punto, dice, y todo lo que hace. Una acción nos lleva a mover la mano de Dios. Una acción me lleva a mover la mano de Dios. Yo puedo accionar con fe, puedo hacer las cosas con fe. Yo puedo dar un paso de fe. Yo puedo dar algunas cosas en fe. Yo puedo orar con fe. Puedo clamar con fe. Me puedo levantar de madrugada, levantar mis manos. Puedo hacerlo con fe. Porque podemos hacer eso. Así que Dios nos da la herramienta para ser bienaventurados. Quiero pedirte que puedas ponerte de pie, por favor. Bendito, soberano Papá, Espíritu Santo. Señor, queremos honrarte esta noche. Venimos delante de tu presencia, Papá. Quiero darte las gracias. Señor, hoy te vas a mover en medio de nosotros. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en milagros. Yo creo en las cosas que vos podés hacer, Señor, por mi vida, por mi casa, por mi negocio, por mi economía, por mi salud, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis padres. Yo lo creo, Señor. Y quiero, Papá, en el nombre poderoso de Jesús, aprender a mover tus manos a mi favor. Quiero conocer los elementos necesarios conforme a tu palabra para ver milagros.